Bueno, señores, el día de hoy se va a explicar a ustedes la polaridad en transformadores monofásicos y conexión del transformador. Un transformador trifásico consta de 3 devanados monofásicos. Acá tengo un devanado monofásico, primario y secundario, el segundo y el tercero. Y lo primero que tengo que saber es saber la polaridad aditiva y polaridad sustractiva. Esto se llega a probar con un instrumento, se coloca en voltímetros y se mide. Esto es una tensión de 220 voltios y su salida de 110 voltios. Vamos a probar con esa tensión y por lo tanto dice que esta de acá va a la línea 1. Y esto de acá puede ser al neutro. O caso contrario, algunos dicen coloca la línea 1 y entra a la línea 2, que son 220 voltios. Y su salida es 110. Lo que se codifica en transformadores trifásicos es la primario H1 y H2. Y su salida de secundario es como X1 y X2. Lo que tiene que hacer acá es tan solo hacer un puente de conexión. Por ejemplo, mi polaridad aditiva dice que se hace un puente de H1 hasta X2. Y la medida que se va a hacer es desde X1 con la H2. Se conecta el voltímetro y para que sea la polaridad aditiva se tiene que hacer la suma de las tensiones, o sea, 220 voltios, que fue el primario, y el secundario 110 voltios. Esta tensión tiene que ser la suma, entonces por lo tanto es 330 voltios. La polaridad sustractiva viene a ser la resta, por lo tanto se codifica H1, H2, X1 y X2. Como dice que la tensión acá son 220 voltios, o sea, este se va a llegar a una tensión en línea 1 y este línea 2. Se va a colocar la tensión de 220 voltios y su salida va a ser 110 voltios, pero se hace el puente de conexión H1, se hace un puente con X1. Y esta medida de acá de H2 va al voltímetro. Esta medida de acá sería entonces la resta, o sea, 220 voltios menos 110, mi tensión va a ser 110 voltios. Como están viendo acá, polaridad aditiva dice que va H1 con un puente con X2 y se coloca el voltímetro en X1 con H2 y mi tensión es la suma, o sea, 330 voltios. Y en esta parte de acá se energiza H1, H2, 20 voltios, se hace el pequeño puente de H1 a X1 y mi medida de conexión de X2 con H2 es la resta, o sea, la polaridad sustractiva que sale 110 voltios. Entonces, como ya está codificado toda mi polaridad aditiva, polaridad sustractiva, se tiene que codificar líneas H1 en todos los devanados primario, H2, H1, H2, igualito. Y en el secundario va como X1, X2. Estas son salidas. Esta conexión en los transformadores trifásicos, como ustedes ven en todos sitios países, viene transformadores de baja tensión y de media tensión. Baja tensión es desde 50 voltios hasta 1000 voltios y media tensión viene desde 22
mayor de 1000 voltios hasta 22.900, 33.000 voltios y 36.000 voltios. Entonces, en el Perú, vamos a ver acá un ejemplo que son 22.900 voltios. Esta es la tensión usada en el Perú en media tensión. Entonces, si esto de acá viene la conexión estrella y este viene conexión triángulo, se tiene que cumplir las conexiones. Entonces, como dice en estrella, dice que la H1 va a ir a la R, siguiente bobinado va a la línea S y siguiente bobinado va a la línea T. Y esto de acá, los H2 va a los puentes para que se forme la conexión en estrella. Como están viendo acá, el pequeño puente. Y esto no es cosa del otro mundo, es como si fuera esta conexión igual que un motor trifásico. Es como si este acá fuera la U, este como si fuera la X. Este salida como si fuera la V y esto de acá sería la Y. Esto sería la W y esto sería la Z. Entonces, en el secundario me está pidiendo una conexión en triángulo. Posiblemente en triángulo es para una tensión de 220 voltios. El fabricante de transformadores puede ser la tensión de 220 voltios, 380 voltios, 440. Depende de la tensión que le piden a ellos y la conexión que lo va a hacer. Entonces, si dice en triángulo, la conexión de un transformador ya codificado es igual que un transformador. Esto es U, este sería X, este sería V, este sería Y, este sería W y esto sería Z. Entonces, dice que de la línea U va a ir la línea R. Pero dice que en triángulo U va con Z. O sea, esta U va conectado con la línea Z. Y sale una línea. Después dice que en triángulo la línea V va con X. Se hace ve con X un puente y sale la línea S. Después dice que de la W va la línea T. Y esta W va unido con la Y. Y por lo tanto, ahí ya está saliendo 20 líneas trifásicas, 220 voltios, conectado en triángulo. Como les digo a ustedes, inclusive el transformador puede estar conectado en triángulo, puede estar conectado en secundario triángulo, puede estar conectado en estrella primario y salida triángulo, depende de las conexiones. Entonces, en este de acá va a ser conexión estrella y salida conexión triángulo. ¿Por qué es tan importante conocer conexiones? Les pongo un ejemplo acá. El transformador está saliendo una tensión de 220 voltios y mayormente en bombas sumergibles a partir de 10 caballos, 20 caballos te vienen 3 cables. Si el motor es de 380 voltios, lógicamente acá tengo una tensión de 220 y no va a trabajar. Pero si lo puedo hacer rápido la conexión, se cambiaría tan solo las líneas en el transformador. Entonces, veamos cómo se va a hacer de 220 a 380 para que trabaje mi bomba sumergible. Veamos. Como dice que acá está codificado H1, H2, igualito en los tres devanados. Esto lo que le digo a ustedes es igual que un motor. Este sería U, este sería X, la V, este sería Y, este sería W y este sería Z. Entonces, si dice conexión de estrella, esta la U va a ser la línea R de media tensión, porque acá, mayoría en Perú, 22.900 voltios. La línea V sería la línea S y la W sería la línea T. Y por lo tanto, para que se forme la estrella, se puentea el X, el Y y el Z.
ahí está puenteado, ya está indicando que se conectó en el primario. Entonces, en esta parte de acá, para que sea a 380 voltios, tan solo hago mi cambio de conexión de 220 voltios. Esto sería conexión primario estrella y salida estrella para tensión mayor. ¿Por qué vale 380? Ya se lo explicó en un video anterior. 220 por la raíz de 3 son 380 voltios y conexión estrella es mayor que la de triángulo. Entonces, si esto de acá hemos dicho que secundario está como X1, X2, X1, X2, X1 y X2. Entonces, dice acá que igualito se selecciona tanto en primario como en secundario. Este sería U, este sería X. La fase V, este sería Y. Este sería W y este sería Z. Como dice 3 estrella, dice que acá la U va a la línea R. La V va a la línea S y la W va a la línea T. Y por lo tanto, para que sea estrella estrella, se puentea X, Y la letra Z. Entonces, ¿cuánto valdría acá el secundario? Valdría 380 voltios y mi bomba sumergible o cualquier motor que venga contra terminales va a trabajar con la tensión correcta en 380 voltios. Luego de esto de acá, señores, siguiente video va a saber usted las características de conexión en un transformador trifásico. ¿Por qué son las líneas monofásicas? ¿Por qué son las líneas bifásicas? ¿Y por qué son las líneas trifásicas? Lo que se pide a ustedes es suscribirse a mi canal. Muchas gracias.